En este video hablaremos de la configuración general externa del sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por los pares craneales, los nervios espinales y los ganglios anexos. Sistema nervioso periférico. Como ya se mencionó anteriormente, el sistema nervioso periférico está formado por lo que son los pares craneales, 12 pares en total, que se desprenden del encéfalo y que emergen por los agujeros de conjugación de la base del cráneo. También se conforma por los nervios espinales, que son 31 pares en total, originados de la médula espinal y que salen por los forámenes intervertebrales o también llamados agujeros de conjugación de la columna vertebral. Y como última estructura que lo conforma tendríamos a los ganglios anexos. Sistema nervioso central. Médula espinal es un cordón cilíndrico que comienza rostralmente en el foramen magno y termina caudalmente en el borde inferior de la vértebra L1 y en niños pequeños en el borde superior de la vértebra L2. Tiene una disposición dentro del canal vertebral y sus cubiertas de afuera hacia adentro son dura madre, aracnoides y pia madre, que entre ellas existen unos espacios, espacio epidural entre el hueso y pia madre, espacio subdural entre dura madre y aracnoides, y el espacio subaracnoideo entre aracnoides y pia madre. En este último espacio se aloja el líquido cefalorraquídeo y los grandes vasos que irrigan la médula espinal. Estas meninges a nivel del foramen intervertebral se fusionan y forman la vaina del sostén de los axones que conforman los nervios espinales. En la cara anterior tenemos en la línea media la fisura media ventral, en la cara posterior el surco medio posterior. Hacia el extremo más caudal se encuentra el cono medular, de donde se desprende el filum terminal, formado por pia madre, y este, cubierto por dura madre, forma el ligamento coxígeo que termina en la cara posterior del coxis. Encéfalo. Lo encontramos alojado en la cavidad craneana, ocupando la fosa craneal anterior, media y posterior. Tallo cerebral. Este está conformado por las siguientes estructuras: bulbo o médula oblonga. En la cara anterior observamos hacia la línea media el surco medio anterior, que nos va a separar dos eminencias llamadas pirámides. Y rostrolateral a estas tenemos a las olivas vulvares. Formadas por el núcleo olivar inferior y más atrás el pedúnculo cerebeloso inferior. Que une el bulbo al cerebelo. En la cara posterior observamos el surco medio posterior. Y en la parte superior de este, por debajo y a los lados de la fosa piramidal, el tubérculo delgado o de grácil. Que lo encontramos medialmente, y el tubérculo cuneiforme, encontrado lateralmente. Protuberancia. Esta la encontramos por encima del bulbo raquídeo. En la cara anterior tenemos al surco basilar, donde se aloja la arteria basilar. Lateralmente, la protuberancia se adelgaza y se introduce en el cerebelo y forma los pedúnculos cerebelosos medios. La cara posterior hace parte del piso del cuarto ventrículo. Mesencéfalo. Este está localizado por encima de la protuberancia. En la cara anterior, lateralmente tenemos los pedúnculos cerebrales. Y en la cara posterior tenemos el tectum o lámina cuadrigémina, que contiene 4 prominencias separadas por un surco en cruz, llamados tubérculos cuadrigéminos o colículos. Tenemos los superiores e inferiores. Cerebelo. En él encontramos los hemisferios cerebelosos. Y en medio de ellos el vermis, que está sobre la línea media. En la superficie encontramos los surcos transversales,
que delimitan estrechas circunvoluciones conocidas como láminas o folias. El cerebelo está unido al mesencéfalo por el pedúnculo cerebeloso superior. Cerebro. En cuanto al cerebro, este está dividido en diencéfalo y hemisferios cerebrales. Respecto al diencéfalo, en él encontramos el rombo optopeduncular, que está delimitado por delante por el quiasma óptico, por detrás por los pedúnculos cerebrales y a los lados por la cintilla óptica. Medialmente en sentido sagital encontramos otras estructuras como lo son el quiasma óptico, el infundíbulo, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. La función de estas estructuras será separar el diencéfalo del mesencéfalo. En el diencéfalo podemos también identificar el tálamo, el hipotálamo y las partes laterales del tercer ventrículo. En cuanto al tálamo, diferenciamos su porción pulvinar, el foramen interventricular y el tubérculo anterior del tálamo. Cerca del diencéfalo podemos ver la lámina terminal, que aunque no pertenece al diencéfalo es importante de mencionar. En cuanto a los hemisferios cerebrales, encontramos sus caras dorsolateral, medial y basal. En cuanto a sus bordes, tenemos uno superior medial y otro inferolateral. Las comisuras que encontramos uniendo los hemisferios son el cuerpo calloso y sus partes, esplenio, cuerpo, rodilla y pico. Este último continúa como lámina terminal. Las otras comisuras serán la comisura blanca anterior y por último encontramos el fórnix. En las distintas caras tenemos circunvoluciones y surcos. Los veremos de esta manera. En su cara dorsolateral encontramos el surco central o de Rolando. Separando las circunvoluciones precentral, que contiene el área 4 de Brodmann, y la circunvolución postcentral, que contiene el área 312 de Brodmann, encontramos también el surco lateral o de Silvio, el cual es importante porque separa el hemisferio cerebral en lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. En los extremos de estos lóbulos podemos identificar los polos frontal, occipital y temporal. En la cara medial encontramos el surco calloso marginal. La circunvolución del cuerpo calloso, o también llamada circunvolución del cíngulo. Encontramos también la cisura calcarina y el surco parieto occipital. Estos dos últimos convergerán. Por último podremos ver la estructura del septo pelúcido. En la cara basal encontramos nuevamente la cisura lateral, que divide esta cara en una parte orbitaria y otra temporoccipital. En la orbitaria encontramos la fisura longitudinal del cerebro y el surco olfatorio, que aloja el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria. En la parte temporoccipital encontramos el surco colateral y medial a este la circunvolución del parahipocampo.
a la cual se le atribuye un papel importante en la formación y recuperación de memoria, así como en el procesamiento de información.